Bueno, muy buenos días a todos. Agradecerle a la región CREA Sur de Santa Fe la invitación a participar nuevamente en esta jornada de actualización técnica de maíz con los temas básicamente de nutrición. Lo que vamos a tratar de responder hoy es un poco el desafío que me planteó Santiago y todo el grupo de la región acerca de si con estos precios vale la pena realmente fertilizar. Y la primera respuesta que yo les daría es que sí. Sí, por supuesto que vale la pena fertilizar. El tema es que vale la pena fertilizar en todos los ambientes, en todos los lotes, en cada ambiente dentro de cada uno de sus lotes. ¿Con qué nutrientes? ¿Cuánto tengo que aplicar? ¿Cuándo tengo que aplicar? ¿Y cómo tengo que aplicar? Es decir, la respuesta es sí, pero va a depender de la condición de cada ambiente dentro de cada lote en el cual trabajamos. Y un poco eso es lo que creo enfatizamos todos los años, aún más en un año tan desafiante, con un escenario tan desafiante de precios, abastecimientos y cambios como tenemos para esta campaña 22-23. Ahora bien, ¿por qué decimos nosotros que vale la pena fertilizar? Yo voy a utilizar acá, a manera de ejemplo, una compilación que hicimos de 20 años de la red de nutrición de la región, en la cual hay sitios que están dentro de una rotación maíz, trigo, soja, los 25 sitios años de baja, mediana fertilidad y de rendimientos altos que ustedes van a ver arriba, y 28 sitios años de maíz dentro de una rotación maíz, soja, trigo, soja, sitios en general originalmente de mediana a alta fertilidad y de rendimientos medios a altos. Lo que ustedes van a ver ahí que va apareciendo, en primer lugar con esas barras verdes, son las respuestas promedios en términos relativos que tuvimos a nitrógeno, de 21 al 29%, a fósforo entre 7 y 13%, a azufre entre 6 y 12%, y a la fertilización balanceada NPS, que fue la respuesta en términos relativos, en el caso de maíz, del orden del 36 al 44%. Hay un plus que nos dieron los micronutrientes, un plus del 1 al 2% según los sitios, según los casos, las ubicaciones de los sitios de ensayo. Y bueno, eso en realidad nos lleva a generalizar, a decirles que entre el 36, si ustedes quieren, el 45% de respuesta es lo que podemos esperar con nutrición balanceada para maíces dentro de lo que es toda la región CREA Sur de Santa Fe. Ahora bien, nosotros decimos que hay que fertilizar o hay una oportunidad de fertilizar porque hay una respuesta en cuanto a rendimiento, pero también podemos analizar con los mismos datos de la red de nutrición cuál es la respuesta económica, es decir, hay una rentabilidad en esa fertilización balanceada. Y bueno, ahí en primer término ustedes están viendo lo que es el margen bruto de la situación testigo, de la situación de fertilización balanceada con nitrógeno, fósforo y azufre, y vamos a ver un margen de NPS sobre el testigo de más de $600 por hectárea. Tengan muy en cuenta que acá estamos promediando 20 años, que el testigo durante esos 20 años fue testigo y que el NPS siempre fue NPS a lo largo de esos 20 años, pero también tengan en cuenta que utilizamos dosis altas de reposición, de fósforo, de azufre, dosis para alta producción de nitrógeno, es decir, es una situación realmente muy interesante esto de ver cuál es el impacto desde el punto de vista de rentabilidad. Podemos analizar también el costo por tonelada producida, van a ver ahí el testigo alrededor de $127 por tonelada, el de fertilización balanceada alrededor de $118 por tonelada, un retorno a la inversión superior al 100%, del 124%. Es decir, claramente, aparte de ese impacto productivo, hay un impacto significativo que podemos lograr a partir de la fertilización balanceada. Y un tercer aspecto que muchas veces no miramos, pero que consideramos que es particularmente importante cuando uno mira calidad del suelo, calidad de ambiente, sustentabilidad de la producción, es mantener un balance de nutrientes adecuado. Y lo que ven en la figura de la derecha es que con la fertilización NPS, las barras verdes, logramos balances levemente positivos, mientras que en la situación testigo van a ver claramente esos balances negativos, es decir, eso de sacar mucho y no devolver nada de nitrógeno, de fósforo o de azufre a nuestros suelos, es decir, llevar a esos suelos a una situación
de baja fertilidad, de bajo potencial de producción. Ahora, ustedes me van a preguntar, bueno, esto se dio, son promedios de toda la red, todos los sitios son iguales. No, todos los sitios no son iguales, y vale la pena remarcar, por ejemplo, los dos sitios que consideramos más contrastantes dentro de la red: el sitio de Balducci en la localidad de Teodelina, el sitio de Lambaré en el Trébol. Algunas características del inicio de esos dos ensayos allá por el año 2000, van a ver mucha historia agrícola en Balducci, baja historia agrícola en Lambaré, y en general mejores condiciones tanto de materia orgánica, de fósforo Bray especialmente, y similares pHs entre los dos sitios. Pero bueno, esas distintas condiciones iniciales, ese distinto, si ustedes quieren, análisis de suelo, allá por el inicio de los ensayos, nos lleva a que, desde el punto de vista de los resultados económicos y analizando nada más que el margen, en este caso en particular de cada uno de los nutrientes, N, P y S, N con las barritas azules, P, fósforo con las barritas naranja y azufre con las barritas grises, van a ver claramente que en el caso de Balducci, en la figura de la izquierda, tuvimos respuestas ampliamente rentables a la aplicación de los tres nutrientes, tanto en maíz, acá también están los datos interesantes de trigo-soja. Mientras que en el sitio de Lambaré, con alta fertilidad inicial, poca historia agrícola en general, vamos a ver que las tendencias muestran alguna respuesta rentable para el caso de nitrógeno en maíz, la barrita azul, y parcialmente acá para azufre en el caso del doble cultivo trigo-soja, pero en el resto de los casos obviamente no hay una respuesta rentable porque no era necesaria la fertilización. Entonces, ¿cómo enfrentamos el año? ¿Cómo pensamos este año? ¿Cómo tratamos de responder a esa pregunta si vale la pena fertilizar o no? Entonces ahí un poco el título dice, ¿conviene fertilizar? Los números dan. Siempre partimos de analizar la relación de precios. ¿Cuántos kilos de grano me cuesta cada kilo de nutriente? En lo que les voy a comentar acá brevemente, yo considero ahí precios por tonelada de urea, de MAP, de sulfato de calcio, los indicados ahí, y ese precio de $235 por tonelada de maíz. Considerando esos precios, un kilo de nitrógeno me está costando 8 kilos de maíz, un kilo de fósforo, 25 kilos de maíz, y un kilo de azufre, 9 kilos de maíz. Esa relación de precios y sumo producto hay que compararlas con las respuestas o las eficiencias de uso que tenemos normalmente en ambientes con deficiencia de nutrientes. Entonces, ambientes con deficiencia de nitrógeno nos dan de 15 a 25 kilos de grano por kilo de N, ambientes con deficiencia de fósforo nos dan de 25 a 65 kilos de grano por kilo de P, y ambientes con deficiencia de azufre nos dan de 45 a 95 kilos de maíz por kilo de azufre aplicado. Entonces, si ustedes rápidamente comparan lo que cuesta con las respuestas que podemos obtener en ambientes eficientes, bueno, van a ver que en el caso de nitrógeno esa respuesta puede ser muy rentable. Estamos un poquito más ajustados en fósforo y es altamente rentable la aplicación de azufre. Siempre en ambientes con deficiencia. Les remarco nuevamente eso, ambientes con deficiencia. Entonces, como siempre decimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, detectar, determinar, predecir, evaluar cuáles son los ambientes con deficiencia, y de esos ambientes con deficiencias, con un buen diagnóstico, podemos llegar a tener respuestas tanto en producción como respuestas en rentabilidad, y también mantener y o mejorar el balance de los nutrientes de los suelos. Y bueno, volvemos a hacer el repaso que hacemos frecuentemente cuando hablamos de nutrición de maíz y también de otros cultivos, ¿no? Las claves para ajustar la nutrición del cultivo pasan por construir nitrógeno para rendimiento. Eso necesita tener los cimientos de fósforo. Siempre decimos que fósforo le da la base a ese potencial de expresión y rendimiento que le va a dar el nitrógeno. Hay un plus clarísimo de azufre, especialmente en toda esta región sur de Santa Fe, y obviamente en los últimos años hemos visto respuestas interesantes y significativas así. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta, para este año tan desafiante, para poder responder eso si vale fertilizar o no, es partir de un correcto diagnóstico en cada ambiente de cada lote. Diagnosticar por ambiente es la clave en este escenario tan especial de esta campaña 22-23.
Entonces, simplemente para ir rápido y hacer un repaso de esto del diagnóstico, recordarles que en el caso de maíz, lo que más vamos a mirar siempre es cuál es la demanda que tiene el cultivo, es decir, tratar de establecer para cada ambiente dentro de cada lote lo que debería ser el rendimiento alcanzable, el rendimiento al cual podemos llegar según la historia del lote, del ambiente, el manejo que le estamos dando. Y ahí ya hay algunos números que tienen que considerar. Para cada tonelada de grano de maíz producida tienen que entrar alrededor de 20 o 22 kilos de nitrógeno en la planta. Significa que desde el suelo, por cada tonelada de grano, vamos a necesitar disponer de 30 a 32 kilos de nitrógeno. A esa demanda le vamos a contraponer lo que constituye la oferta de nitrógeno del sistema. Hay 3 fuentes, siempre recuerden, de nitrógeno en un sistema. Uno es el nitrógeno que medimos a la siembra del cultivo, el nitrógeno de nitrato de 0 a 60 centímetros. Otro es el nitrógeno que se va mineralizando a lo largo del ciclo del cultivo. En algunos casos lo estimamos a través del nitrógeno anaeróbico, NAN. Y una tercera fuente de nitrógeno es el nitrógeno que se libera del residuo, del rastrojo del cultivo antecesor. Bueno, oferta, demanda, o si ustedes quieren, demanda menos oferta, lo que no puede cubrir esa oferta es lo que vamos a tener que fertilizar. Y algo muy importante para maíz, y especialmente este año que tenemos que tener muy en cuenta, es la posibilidad de ir monitoreando el estado nitrogenado del cultivo a lo largo del ciclo y a través de franjas de saturación o franjas testigos, bueno, ir comparando con el ambiente, con el lote, y así poder hacer correcciones, por ejemplo, en 5, 6, 7, 8, 10, 12 y hasta hojas me refiero, y hasta eventualmente incluso hemos visto respuestas hasta R1. Simplemente recordarles que cuando hablamos de las ofertas, siempre utilizamos y enfatizamos el hecho de tener al menos en cuenta que la dosis debe determinarse a partir de un umbral crítico, según el rendimiento al cual vamos a alcanzar, al cual le vamos a descontar el nitrógeno disponible en la siembra. ¿Se acuerdan? La primer fuente o la primera fuente de oferta de nitrógeno que les comenté recién, ese análisis de nitrógeno de nitrato hasta 60 centímetros. La información general nos dice que ese umbral crítico va variando a medida que vamos subiendo en rendimiento, pero en particular la red de nutrición nos permitió confirmar esos umbrales críticos que se han determinado de forma general según la gráfica de la izquierda, específicamente la respuesta, la relación que vimos entre los rendimientos en el eje vertical y el nitrógeno disponible a la siembra en los ensayos de la red de nutrición nos dice que para aspirar a rendimientos de 11 a 12 toneladas por hectárea, la disponibilidad o el umbral crítico es de 230 a 240 kilos de nitrógeno. Lo que no está en el suelo de la siembra se debe complementar con una aplicación de fertilizante nitrogenado. Las otras 2 fuentes que yo les había hablado, una era la mineralización de nitrógeno a lo largo del ciclo del cultivo, mineralización desde la materia orgánica del suelo, y en ese caso les decía que podemos eventualmente utilizar estimadores como el NAN. Lo que simplemente hace el NAN es que para un determinado rendimiento, supongamos acá la línea roja de 12 toneladas, el umbral crítico al cual debemos apuntar, es el que recién definimos en la diapositiva anterior, obviamente baja cuando el potencial de mineralización del ambiente sube. Para 40 de NAN, el umbral crítico es 250, para 60 de NAN, el umbral crítico es de 200 kilos de nitrógeno, siempre buscando ese rendimiento de 12 toneladas. Y desde el punto de vista del antecesor, bueno, del efecto antecesor puede ser un crédito, una penalidad, pero si pensamos, por ejemplo, en cultivos de servicio, cultivos de cobertura, como vicias que tienen la capacidad de fijar nitrógeno y ofrecerle nitrógeno al maíz que suceda esa vicia, la información nos muestra que hasta podemos tener aportes de nitrógeno que implican un incremento de rendimiento de 3 toneladas o que cubren la necesidad de 3 toneladas de maíz. Y simplemente mostrarles la información generada por Fernando Salvaciotti y su grupo en Santa Fe, Córdoba y en Buenos Aires. Ahí tienen 16 sitios experimentales. Acá lo que Fernando nos muestra es
cómo cambia el rendimiento de maíz en función de la biomasa de vicia, en la figura de arriba a la izquierda, y también cómo cambia ese rendimiento relativo de maíz en función del nitrógeno absorbido por la vicia en la figura de abajo a la derecha. Lo importante acá es que él nos remarca que alcanza el rendimiento óptimo de maíz con acumulaciones de 5.600 kilos de materia seca de vicia o equivalentes a 161 kilos de nitrógeno dentro de esa biomasa. Entonces es muy importante para considerar cuál es el aporte de nitrógeno de ese antecesor vicia, es medir la materia seca y el porcentaje de nitrógeno en planta, es decir, cuál es la oferta real que tiene de nitrógeno esa vicia para el cultivo de maíz que la sucede. Y bueno, repasando y redondeando un poco esto, recuerden lo de hacer cimientos con fósforo, cómo diagnosticar fósforo. Tenemos básicamente la información de estas curvas de calibración que me muestran la curva general de vuelta a la izquierda, el rendimiento relativo de maíz, en función del análisis de fósforo Bray en los primeros 20 centímetros. Les digo, la de la izquierda es la general, la que hace acá compilado con más de 370 ensayos en región pampeana. Se confirma, es umbral crítico dentro de los datos de la red de nutrición del CREA Sur de Santa Fe, la figura que ustedes tienen a la derecha, que me muestra que el umbral crítico estaría entre 11 y 14 partes por millón para alcanzar 90-95% del rendimiento máximo de ese maíz. Recuerden que cuando hablamos de umbrales críticos, en este caso, o de nivel crítico de fósforo Bray, ese nivel crítico nos dice que por debajo de ese valor hay una alta probabilidad de respuesta y por arriba de ese valor la probabilidad de respuesta es menor. La clave, entonces, en fósforo, conocer el nivel de fósforo Bray del suelo. Y en función de ese nivel de fósforo Bray hay dos opciones, repasamos rápidamente para el caso de fósforo. Una, aplicar esa dosis de suficiencia, lo que pueda cubrir la necesidad de fósforo del cultivo, en este caso de maíz que vamos a sembrar. Lo que nos dice esa dosis de suficiencia es que va bajando a medida que el nivel de fósforo Bray va aumentando, y probablemente sea la que más tengan en cuenta este año, porque en este caso estamos pensando nada más que en el cultivo que sigue, pero también les recuerdo que está la alternativa de construir y mantener niveles de fósforo Bray en el suelo, es decir, aprovechar por ahí los mejores años para poner algo más de lo que los cultivos se llevan y de esa manera poder ir mejorando los niveles de fósforo Bray del suelo. Y lo que le estamos mostrando ahí en esa figura es básicamente cómo ir estimando la dosis de fósforo necesaria según el nivel de fósforo Bray para distintos niveles de rendimiento, porque acá lo que buscamos es construir fósforo del suelo. Esta es pura información de la red de nutrición de Sur de Santa Fe. Nos dice que una vez que nosotros cubrimos lo que se lleva al cultivo, crecemos más o menos una parte por millón de fósforo Bray cada 3 kilos de fósforo elemento que aplicamos. Y la segunda parte de esa ecuación de cálculo de estimación de la dosis es simplemente satisfacer o devolverle al suelo lo que se lleva al cultivo, ¿no? Entonces es el rendimiento por la concentración de fósforo en grano. Eso es lo que en realidad está dibujado en esa figura que está acá, ¿no? Siempre pensando en que deberíamos estar en la región, con los cultivos que estamos trabajando, arriba de las 20 partes por millón. Acá nuestra propuesta es que estemos entre 20 y 30 partes por millón, y si estamos por arriba de 30 partes por millón, todavía podemos seguir haciendo por ahí simplemente fertilizaciones de arranque de fósforo, pero no es una situación arriba de esas 30 partes por millón de deficiencia de fósforo para el cultivo de maíz y otros cultivos con los cuales generalmente estamos trabajando en rotación. El otro nutriente que yo les marcaba, y un repaso rápido, es el caso de azufre maíz. Estas son fotos allá por el 2004 del ensayo de la red de nutrición en Canals. Bueno, en azufre, justamente en la red de nutrición, lo que pudimos observar es que hay un ajuste. Esto es similar a lo que venimos viendo con las curvas de calibración de nitrógeno y de fósforo, en este caso rendimiento relativo de maíz en función del nivel de azufre en forma de sulfato en los primeros 20 centímetros. Es una herramienta que nos ayuda. Esta acá nos dice que debajo de 6, 7 partes por millón tenemos alta probabilidad de respuesta, y arriba de esos valores la probabilidad de respuesta es menor. Pero repasamos lo que siempre conversábamos, ¿no? En el caso de azufre, claramente hay que ir caracterizando el ambiente.
los suelos con bajo contenido de materia orgánica, más arenosos, con más historia agrícola, son los que presentan generalmente mayor frecuencia de respuesta. Ese nivel crítico que les mencionaba recién en la figura, de menos de 7 partes por millón, nos ayuda. También nos puede ayudar eventualmente en algunas zonas saber cuál es el potencial de mineralización de ese suelo, y nos podría ayudar a tener una idea del valor de ese estimador que les decíamos para nitrógeno anaeróbico NAN. Pero bueno, eso es algo que hay que ir desarrollándolo. Es una hipótesis muy fuerte porque obviamente la dinámica de nitrógeno y azufre en los suelos es bastante similar. Ambos nutrientes tienen su residencia en la materia orgánica del suelo. Algo importante que tenemos que considerar en la región, para que todos lo tengamos en cuenta, es eventualmente la presencia de napas, y las napas, o si el cultivo está captando agua de esas napas. En muchas de esas napas en la región lo que tenemos son altos niveles de azufre, y esos altos niveles de azufre en napa pueden estar satisfaciendo las necesidades del cultivo. Así que es importante que midan azufre en la napa si el cultivo está captando agua desde esa fuente. Finalmente, simplemente para azufre, recordarles que las dosis generalmente buscan satisfacer la cantidad de azufre que se llevan los granos. Entonces hablamos dosis de 8, 10 kilos, generalmente 12 kilos de azufre para cultivos de maíz según el rendimiento. Y el último nutriente que les voy a mencionar hoy en este repaso es el zinc. Acá hay muchas fotos de deficiencia, arriba a la derecha una del ensayo de Balducci, justamente en Teodelina, en la red de nutrición, pero también en otras zonas de Córdoba, de Buenos Aires, del sur de Santa Fe. Una deficiencia que se inició allá en el sur de Córdoba, pero se ha generalizado bastante. Afortunadamente, con trabajo de muchos grupos de investigación, de INTA, universidades, CREA, PRESID, lo que se pudo ir construyendo rápidamente fue una metodología de diagnóstico de la necesidad de zinc en maíz, y acá nuevamente el rendimiento relativo de zinc en función del análisis de zinc con extracción de DTPA en los primeros 20 centímetros de suelo, la misma muestra que mandan para fósforo, para pH, materia orgánica, para sulfato, se analiza para zinc, y lo que nos dice esto es que el nivel crítico es de alrededor de 1 parte por millón, es decir, alta probabilidad de respuesta debajo de 1 parte por millón, menor probabilidad de respuesta por arriba de 1 parte por millón. Y en los sitios que tenemos esos valores bajos, fíjense que hay respuestas que son del orden, en este caso, acá hay unos cuantos sitios, 31 sitios, del orden del 7% de incremento de rendimiento. Entonces, para repasar y redondear un poco este análisis breve que hicimos para este escenario tan desafiante y tratar de responder eso de vale la pena fertilizar o no, la invitación es a que usemos todo el conocimiento y la información que hay disponible, en particular en la región, mucha información que nos ha dado estos 20 y pico de años de redes de nutrición, pero para cada ambiente, en cada lote, considerar, en primer término, de analizar las relaciones de precio, insumo, producto, hacer los números. Eso es algo que siempre enfatizamos. Y después movernos a esto que les decía recién, ¿no? Hacer diagnóstico por ambiente. Hay que ser efectivo y eficiente en la asignación de nutrientes, balanceando la nutrición, no solamente pensar en nitrógeno, o en fósforo, o en azufre. No nos quedemos con un solo nutriente, evaluemos todos. Si ponemos mucho nitrógeno, pero hay una deficiencia de fósforo, no se va a expresar esa respuesta a nitrógeno como debiera, y a la inversa también. Es decir, balancear la nutrición, evaluar todos los nutrientes que puedan ser deficientes, es central para ser eficiente y efectivo en el uso, no solamente del recurso nutrientes, sino del recurso suelo, de los milímetros de agua, etc. Y como punto final, ¿no? Simplemente tener muy en cuenta toda la fuente. Nosotros recién hablábamos de fuentes de suelo, ¿no? Cada vez que hacemos el diagnóstico, pero a esa fuente suelo de nutrientes le podemos construir la fertilidad, mantenerla si es elevada según las rotaciones que estemos trabajando y según cómo hayamos manejado la fertilización de los cultivos anteriores. También vamos a tener que ir abriendo un poquito más nuestras mentes a utilizar otras fuentes de nutrientes que no son solo fertilizantes minerales, también los reciclados. Estamos en una era de la economía circular. Ver de ser más eficientes en el uso de cada unidad de nutriente que aplicamos, considerando el uso de productos de mayor eficiencia, por ejemplo, inhibidores. Hay muchos productos actualmente muy interesantes en el mercado, y
enfatizar también lo del tema de la capacidad que nos permitirían o que nos darían los productos biológicos para mejorar esas eficiencias. Así que bueno, esto, disculpen un rápido repaso, no tenemos mucho tiempo hoy, pero bueno, quedamos a disposición, ahí está mi dirección de mail, mi contacto, y como siempre un gusto haber participado de esta HAT de maíz de la región CREA Sur de Santa Fe. Muchas gracias por la atención.